Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar durante los siguientes 30 minutos para hablar de solo un tema el día de hoy. Vamos a ver desde una perspectiva regional qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, de qué manera se ha agravado la crisis política, social y económica durante esta pandemia y además el efecto que tiene Venezuela en nuestros países de la región. Estoy más aquí en Contexto. En Contexto llega gracias a la Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de febrero y los portales. Bueno, estamos de vuelta aquí a tratar justamente el tema que nos trae el día de hoy y es particularmente un punto de vista desde la región, desde afuera, específicamente de lo que está ocurriendo en Venezuela. Como ustedes bien saben, Venezuela es un país que actualmente pasa por una crisis sanitaria como todos los demás países, pero esto luego de seguir durante años crisis social, crisis económica y en general crisis política en un país que tiene a una oposición bastante dividida. Como ustedes bien saben, tenemos una inflación en Venezuela estimada, porque no hay cifras particularmente oficiales de esto, de alrededor de 800% anual y hasta más, según algunas estimaciones del FMI. Y vemos que además hay poca transparencia en las cifras en lo que pues a buenas cosas como indicadores de pobreza respecta. Sin embargo, según la Organización de las Naciones Unidas, más de 5 millones de venezolanos han abandonado el país con las reservas petroleras más importantes del mundo en recientes años. Y Venezuela además también es un foco ideológico, entre otras cosas, para la región. Para hablar justamente de cómo verlo desde afuera o cómo ver lo que está ocurriendo con Venezuela y su influencia en la región, se encuentra con nosotros Berta Pantoja, presidente de la RELIAL, la Red Liberal de América Latina. Gracias por estar aquí con nosotros, Berta. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por la invitación y a tu público por recibirme. Bueno, vamos con la pregunta del diagnóstico y es ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos de pandemia en Venezuela y cómo es que se ha llegado a esta situación, cómo se dejó, entre comillas también, si se puede decir de esa forma, que llega así desde el punto de vista de la región? Yo creo que lo que está viviendo Venezuela es un verdadero desastre humanitario. Yo creo que nos había asustado hace algunos años Haití o algunas cosas, pero creo que no hemos vivido en las últimas décadas nada parecido a lo que se está viviendo actualmente en Venezuela. Yo creo que algunas de las cosas que indicabas son sintomáticas. Yo creo que la pobreza, de acuerdo, bueno, voy a referirme a los pocos datos que, como tú dices, conocemos, pero a los datos internacionales, cuando juntamos variables como inestabilidad política, PIB y pobreza extrema, Venezuela aparece en el último lugar de esta lista realizada por Naciones Unidas. Está junto a Congo y Zimbabue. O sea, me parece que no lo vivimos. Haití está mucho más arriba. En fin, yo creo que la crisis humanitaria se ha ido agravando en los últimos años. La pandemia fue como lo último que les faltaba, la gota que rebasaba el vaso. Tú hablabas de 5 millones de venezolanos en el exilio, y yo creo que también habría que hablar de los millones que se quedan en Venezuela en una situación verdaderamente insostenible, con carencias de agua, de luz, de alimentos, no se diga de educación, de medicinas. Los médicos no tienen ni siquiera instrumentos para trabajar. Hace poco una gran amiga venezolana pedía que le mandáramos jeringas para inyecciones y cosas por el estilo, porque no hay en Venezuela. Creo que la crisis humanitaria es muy, muy grave. Creo que es tan grave que ni Bachelet, que hubiera estado del lado de Maduro ideológicamente hablando, pudo ayudarlo. Tuvo que recurrir a las violaciones de derechos humanos y declarar una crisis en Venezuela. Ahora, justamente esta crisis, digamos, no ocurre de un día para otro, ¿cierto? Hoy tenemos la pandemia. Sin embargo, ¿qué fueron las señales originales que uno dijo, que como mencionabas, ¿no? Que se preocupaba por aquí y por allá? ¿De qué manera fue progresivamente ocurriendo lo que pasó en Venezuela? Mira, yo creo que de inicio hay que regresar a Chávez. Chávez se encuentra con... En primer lugar, Chávez es un golpista. Intentó un golpe militar y el gobierno lo perdonó. No creía en la democracia, por eso trató de dar un golpe de Estado. Yo creo que eso es el primer referente. Y ganó democráticamente en las elecciones.
en el caldo de cultivo perfecto para América Latina, que es corrupción, pobreza y una creciente desconfianza y hartazgo de los partidos políticos. Yo creo que ese fue el caldo de cultivo perfecto. Y Chávez empezó desde el inicio con lo que podemos pensar que es una especie de catecismo que se sigue también en otros países, pero que Chávez lo perfeccionó. Lo primero que hizo fue amenazar a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Luego militarizó el país, creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta. Luego desapareció la independencia de los poderes, destruyó instituciones, centralizó el poder de una forma impresionante. Sebastián, las expropiaciones. Yo creo que todos cerramos los ojos y vemos al presidente Chávez caminar por Caracas y decir, ¿y esto qué es? Exprópiese. ¿Y esto otro? Exprópiese. Y luego, bueno, vino la piedra de toque, que es la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente en que ya se quedó con todo el poder y pudo hacer lo que quería. Yo creo que esos eran los signos que tendríamos que habernos dado cuenta, que Venezuela tenía que haber puesto una alerta en todos estos, y no lo hicimos, lo dejamos que progresara. Tú hablabas hace un momento de la hiperinflación. Nosotros hicimos un cálculo justo para hablar de esto, porque da una idea de cómo vive la gente en Venezuela. Una lata de soda, de refresco, no sé cómo le digan ustedes en Perú. Gaseosa, pero sí. Gaseosa, una lata de gaseosa, muy bien. Costaba 1.800 bolívares en 2017. Hoy cuesta 31 millones de bolívares. Eso es la inflación. Es decir, no es solo un dato económico que tendríamos que ver, es con eso vive la gente. Es decir, el salario mínimo es ridículo. Por supuesto, nadie puede vivir con el salario mínimo, pero el salario mínimo es de $1 y la canasta básica, la más elemental, cuesta $211. Sí, eso te habla de la pobreza y de la desnutrición que se vive, sobre todo en las zonas más pobres del país. Ahora, justamente lo que ha ocurrido, y digamos, esta tragedia humana real, que es lo que está ocurriendo en Venezuela, no se queda ahí, digámoslo así, ¿no? Mencionaste hace unos minutos a Michelle Bachelet, que era de alguna forma ideológicamente similar o cercana, digamos, a Venezuela. ¿De qué manera influye hoy por hoy Venezuela en el resto de la región? ¿De qué manera ha sido influida también? Yo creo que el origen de todo, aunque suene ridículo, yo creo que el origen de todo es Cuba. Yo creo que Cuba sigue siendo el origen de nuestros problemas. Creo que Cuba es la escuela de Chávez, de Correa, de Evo, del comandante Ortega. Quisiera pensar que de López Obrador no, pero Cuba ha sido la escuela de todos ellos. ¿Y cómo influye? Pues sigue influyendo de una manera impresionante. Viene la constituyente en Chile, vienen las elecciones en Ecuador, donde otra vez está el candidato de Correa muy fuerte. En Bolivia regresó el movimiento al socialismo. En Nicaragua tiene elecciones presidenciales este año y no puede haber oposición, está prohibida por ley. Perú tiene elecciones este año, la izquierda, Petro especialmente, pero la izquierda en Colombia es cada vez más agresiva y tristemente es el mismo esquema, o sea, es el mismo esquema de corrupción, de pobreza y de desconfianza en los partidos políticos, que me parece muy grave porque al final de cuentas, aunque no nos guste, necesitamos a los partidos políticos. Y para defender la libertad es más fácil defenderla desde la democracia. Ahora, justamente eso tal vez abre un poco pie a lo demás. Está claro que, en tu opinión, no hay democracia, ¿cierto? Y no hay democracia en Venezuela, pero también hay momentos en los que se habla hasta de un narcoestado. ¿De qué manera afecta esto, digamos, a Venezuela y a las personas que ahí viven? Yo creo que el narcoestado es lo que ha impedido que Maduro caiga. Yo creo que esta relación con el narcotráfico me parece que es impresionante, me parece que es, o sea, uno de los elementos más importantes que hay que tomar en cuenta. La corrupción de las Fuerzas Armadas me parece también que habría que tomarlo en cuenta como parte de este narcoestado. La presencia de Irán y de Cuba me parece
de Rusia también, me parece muy importante de tomar en cuenta en esta cosa del narcotráfico tan fuerte. Ya no, la cocaína ya no podrá venir de Colombia, pero la verdad es que se distribuye desde Venezuela. Yo creo que eso es muy importante y creo que muchos de los recursos con los que cuenta el gobierno de Maduro vienen del narcotráfico. Creo que esa es una amenaza para toda la región. Sin embargo, pues inclusive los Estados Unidos se sigue negociando con Maduro, ¿no? Entonces, yo creo que el narcotráfico es una de las claves para entender la permanencia de Maduro en el poder. Ahora, ¿hay algún camino hacia la democracia? ¿Qué está ocurriendo por ejemplo, con la oposición? Mira, es otra vez exactamente el ejemplo cubano. Es el mejor ejemplo para todo. La oposición dividida, igual que en Cuba, igual que en muchos otros países. La oposición dividida, peleando por pequeños cotos de poder y no por la democracia plena de su país. Eso es muy, muy triste. Hay grandes luchadores, grandes liberales, grandes demócratas en Venezuela y sin embargo no han logrado ponerse de acuerdo. Me parece que es de las cosas más graves y de las que América Latina tenemos que aprender, Sebastián. Creo que eso es importantísimo. Tenemos que aprender de este dolor y de esta práctica desaparición de la sociedad y de los políticos venezolanos. Claro. Bueno, nosotros vamos a seguir entonces en esta discusión. Vamos a ver además qué es lo que está cambiando en el panorama de la región en relación a Venezuela. Pero antes de eso nos vamos a ir a una breve pausa y luego volvemos con más.